Hola a todas y todos los que nos acompañan a través de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y de la Dirección de Archivo Judicial. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Entre Páginas y Letras del Archivo Judicial. Soy Alfredo Ríos, director del archivo, y antes de presentar a nuestra mesa de diálogo del día de hoy, queremos agradecerles a todos por sintonizarnos en el primer programa de este 2024, transmitido la semana pasada a través de las redes sociales del Archivo Judicial. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora bien, el día de hoy estaremos platicando sobre la transversalidad e interacción del sistema institucional de archivos. Para abordar el tema me acompañan como invitados especiales en esta mesa de diálogo el ingeniero Daniel Olaguibel Aguilar, director de Informática. Bienvenido. Nos acompaña también el doctor Treviño Ramos, director de la Visitaduría Judicial. Licenciado Roberto, bienvenido. Nos acompaña el maestro Rubén Cardosa Moirón, director del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias. Bienvenido. Gracias. Asimismo, el licenciado Miguel Ángel González Dóñez, director de la Unidad de Medios de Comunicación. Gracias, buenos días. Pues bueno, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa Entre Páginas y Letras, en donde estaremos hablando sobre la interacción que tiene el sistema institucional de archivos del Poder Judicial. Y bueno, para poder entrar en contexto sobre este tema que tendremos en esta mañana, me gustaría puntualizar antes de iniciar en qué consiste el sistema institucional de archivos y por qué esta mañana estamos aquí reunidos para platicar sobre un tema en común, distintas áreas de este Poder Judicial. Bueno, primeramente, pues me gustaría enfatizar que el sistema institucional de archivos es el conjunto de registros, procesos y procedimientos que sustenta la actividad archivística de nuestra institución, de acuerdo con los procesos de gestión documental. Y este es un concepto que hablaremos más adelante, el tema de gestión documental, en qué consiste. Y bueno, ¿de dónde surge esta atribución que tenemos para poder implementar un sistema institucional de archivos? Lo tenemos normativamente regulado en la Ley General de Archivos, la cual pues sabemos que es de orden público y de observancia general en todo nuestro país y nos impone la obligación como sujetos obligados al Poder Judicial de tener este sistema institucional, en el cual pues le corresponde al Archivo Judicial la correcta operación de este sistema, respecto del cual forman parte todos los documentos de archivo en posesión de las áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial. Y bueno, pues este es el contexto, la materia que nos une en esta mañana para conversar. Y bueno, vamos a dar pauta primeramente al director de Informática, al ingeniero Daniel Olaguibel, que sabemos que en un mundo en el que predomina el uso de la tecnología de la información, en el que el Poder Judicial se ha mantenido siempre a la vanguardia, ¿cuál es el papel que tienen los sistemas informáticos dentro de nuestra institución, ingeniero Daniel? Hola a todos, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes y que nos dan la oportunidad de poder compartir pues nuestras actividades que desempeñamos dentro de nuestro rol como director de informática. El papel que ha venido tomando la tecnología de la información en los distintos sistemas que se utilizan en la institución, pues se ha marcado por el crecimiento constante, como ya lo comentas, siempre hemos estado en vanguardia. Y me gustaría citar un ejemplo como para responder un poquito más en base a la historia de cómo fue fortaleciéndose esta transformación digital. Claro que sí, adelante, ingeniero. Ok, perfecto. Al inicio, todos sabemos que el Poder Judicial tenía como una herramienta de trabajo máquinas de escribir, ¿sí? Entonces, cuando iniciamos este proceso de proporcionar una herramienta a los funcionarios que tuvieran al alcance mejores o mejora en ese entorno de operación para poder desempeñar sus actividades y funciones, nos dimos cuenta que era una herramienta, la computadora, muy fundamental, ¿no? Entonces, de pasar a una máquina de escribir a pasar a una computadora, había un brinco importante. Entonces, se empezó a fortalecer desde ese tiempo que se inició esa transformación digital. Para mencionar algunos ejemplos, o sea, generabas un documento electrónico en ese momento, lo estoy hablando hace ya varios años, ¿sí? Generabas un documento, te permitía corregir, te podías tener versionamiento de documentos, compartir información, formularios, etcétera, ¿no? Entonces es un brinco muy importante de una máquina de escribir
a una computadora siendo la misma persona, siendo el mismo funcionario. Entonces, de esa manera empieza a tomar un rol y un papel muy importante las tecnologías de información. Entonces, eso es yéndonos desde un sentido del uso por parte del personal o los funcionarios. Desde otro punto de vista, hay otro tema también muy importante, yéndonos al extremo. Sabemos que hoy existe ya un tribunal virtual. Así es. ¿Sí? Que está al alcance de todos. Viéndolo de que hoy tenemos alrededor de 40,000 consultas de documentos, que toda esta carga de consultas sería atribuible a que el archivo tuviera el personal adecuado, los espacios adecuados, la infraestructura adecuada. Entonces, ahí es donde empieza a tomar un rol muy importante el uso de las tecnologías. Sí, obviamente ha sido un proceso y una transformación digital por varios años, sin embargo, estamos siempre con la mejora continua, ¿no? Y proporcionar las herramientas. Entonces, este es en un sentido explicar un poquito cómo es que ha tomado ese rol o ese valor tan importante dentro de la organización. Excelente, ingeniero. Y qué bueno que nos toma este antecedente para arrancar con nuestro tema, en donde pasamos de la máquina de escribir a la computadora. Y bueno, yo preguntaba directamente sobre los sistemas informáticos, y qué bueno que nos regresamos primero a esta parte, ¿verdad? En donde el Poder Judicial, innovando, migró de las entonces máquinas de escribir a las computadoras. Y bueno, ya que estamos hablando sobre temas de tecnología de información, y como ya lo mencionaba yo a la introducción de este tema, ¿cómo es posible realizar la interconexión de los sistemas informáticos entre las áreas receptoras, que son las oficialías de partes, con los archivos únicos, los órganos jurisdiccionales, los módulos y así diversas áreas, para poder así garantizar la trazabilidad de los documentos? ¿Cómo es posible realizar estas interconexiones de sistemas, ingeniero? Ok, perfecto. Como ya comentaba al inicio, es colocar una herramienta que les pudiera ayudar a realizar sus funciones. En su momento se crearon sistemas aislados, ¿sí? Que propiamente eran utilizados por los órganos jurisdiccionales. Muy bien. Solamente. Y ellos capturaban la información, no tenían ninguna colaboración con ningún otro órgano auxiliar. Inclusive, cuando iniciamos con esta transformación, los primeros sistemas que se crearon en archivos eran locales. O sea, ellos controlaban entradas, salidas, consultas, para llevar un control de documentos. Fueron los primeros sistemas que se crearon. Con el paso del tiempo, se vio la oportunidad de poder esa información que ya contenían los órganos jurisdiccionales y propiamente el juzgado e integrarse en procesos electrónicos, o más bien sistemas, flujos sistematizados, ¿sí? Desde que nace la demanda hasta que concluye. Entonces se empieza a construir sistemas propiamente desarrollados, obviamente para el desarrollo de las funciones de cada área. Muy bien. Aquí estamos hablando del archivo, cuáles son las funciones propias del archivo. Se capturan datos o calidad con datos en los sistemas que nos puedan ayudar no solamente al archivo, sino que en el flujo o en el proceso o en el tiempo de vida del expediente hay acciones que interactúan con la unidad de medios, con métodos, con visita judicial, con todas estas áreas, con la unidad de asistencia procesal. Entonces se van creando módulos de trabajo, por decirlo de alguna manera, es correcto, específicamente para el desarrollo de las funciones. Y obviamente es importante decir que hay factores que nos han ayudado, las tecnologías como las redes de comunicaciones que nos lo permiten, que ya estamos todo el estado conectado, es una de los fundamentos principales que toda esa información esté en un esquema de operación correlacionado, y obviamente crear las herramientas oportunas para cada órgano, ¿no? Entonces, de cierta manera, es la arquitectura que hoy en día tenemos, la interoperabilidad que existe con las distintas áreas. Entonces, a grandes rasgos, es lo que pudiera comentarles. No sé si tengan alguna otra pregunta. Excelente labor de la Dirección de Informática para poder enlazar a todas las áreas del Poder Judicial, en donde de un momento a otro los procedimientos jurisdiccionales se tienen que interconectar con estos servicios transversales. Y bueno, dándole pauta al tema de sistema institucional de archivos, pues me gustaría recalcar que cuando el usuario llega inclusive al módulo de atención ciudadana, en donde pide información sobre determinado expediente judicial, son los sistemas informáticos los que nos permiten ubicar en dónde se encuentra ese expediente. Es decir, si se encuentra
en un archivo de trámite, en un archivo de concentración, si lo tiene el órgano jurisdiccional. Y bueno, es gracias a esta tecnología de la información y sistemas interconectados que nos permiten una ubicación rápida y eficaz sobre la trazabilidad de dónde se encuentra un expediente judicial. Y bueno, pues también tenemos interacción con la unidad de medios de comunicación y para eso nos acompaña su director, el licenciado Miguel Ángel González. Ahora bien, ya que los órganos jurisdiccionales brindan la atención a las peticiones de los ciudadanos, sabemos que pudieran ordenarse diversas cuestiones en estos procedimientos, como por ejemplo notificaciones a cargo de los actuarios de la unidad de medios de comunicación, ratificaciones, en este caso a cargo de las unidades de asistencia procesal administrativas o APAS en aquellos distritos en donde así opera. Y sobre ello me gustaría preguntar al licenciado Miguel sobre esta interconexión de sistemas informáticos. ¿Cómo se generan las solicitudes de notificación y el turno de las mismas mediante el uso de la tecnología del licenciado Miguel? Gracias, buenos días a todos. Pues como bien lo comentan, creo que el uso de la tecnología es el factor principal y primordial en cualquiera de las áreas del Poder Judicial. Y como lo comenta el ingeniero Daniel, la base de esto es precisamente esa interrelación en cada uno de los procesos o de las áreas que integran la institución, debido a que tienen de cierta manera alguna interacción con aquellas áreas jurídicas y administrativas, y en el caso preciso de la unidad de medios de comunicación, pues esa interrelación se da desde el momento en que el juzgado, desde el sistema electrónico que ellos manejan u operan, tienen la facilidad de gestionar o solicitar una notificación en aquellos procedimientos judicializados. Y cabe recordar también que se le da el servicio al Instituto de Mecanismos Alternativos en la entrega de invitaciones de aquellos procedimientos de conciliación que se ventilan ante este instituto. De ahí podemos partir o precisar que la interrelación se da entre el órgano incorporado, la unidad de medios y el archivo judicial. El inicio o la práctica de una notificación se da desde el momento en que el juzgado, a través de su sistema electrónico, nos realiza la petición en la cual nos precisa el nombre de la persona a notificar, el número del expediente, el contenido del auto o los autos a notificar. Y el sistema electrónico de la unidad de medios de comunicación globaliza al finalizar el día la totalidad de las notificaciones que son allegadas a la unidad de medios, las convierte. Y ahora sí que aprovechando el uso de esta tecnología en una latitud-longitud, y nos precisa en un tipo mapeo de lo que es el estado de Nuevo León, para dividir en los paquetes de notificaciones por rutas. De ahí que esa es la manera de turnar a los actuarios o las actuarias cada uno de los paquetes de notificación para el día siguiente. Y en este caso la participación de la interrelación del archivo judicial, pues es precisamente en aquellas solicitudes que requieren la práctica de esta notificación de algún documento que tenga que ser necesario acompañar a la práctica de la notificación, llámese una copia de traslado o algún otro tipo de documento, licenciado Alfredo. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Miguel. Y sobre esto último que bien menciona, en donde las notificaciones solicitadas a la unidad de medios de comunicación requieren anexarle algún documento, ¿cómo es este servicio que el archivo judicial le brinda a la unidad de medios de comunicación? Es decir, ¿cómo se proporcionan esas copias de traslado o estos documentos adjuntos que son necesarios para adjuntar a las diligencias actuariales? ¿Cómo es ese servicio en donde el archivo judicial le proporciona a la unidad de medios de comunicación estos documentos para llevar a cabo estas notificaciones? Claro que sí, señor Alfredo. Como bien lo comentas, bueno, las copias de traslado son allegadas por los juzgados o los órganos incorporados al sistema del archivo judicial, y en algunos casos a través de la gestión o el impulso de alguna de las partes que requieren las mismas al juzgado, y el juzgado de manera oficiosa las allega a su propio archivo de copias de traslado. Es decir, la unidad de medios de comunicación opera bajo un archivo de copias de traslado, el cual es administrado directamente por la dirección del archivo judicial, y la cual tiene una participación ahora sí que de manera total e interacción entre sus sistemas. Cabe recordar o mencionar que actualmente el archivo judicial resguarda alrededor de 50,000 juegos de copias de traslado, de aquellas solicitudes que por alguna circunstancia no pudo ser diligenciada, o de aquellas solicitudes, aquellas copias de traslado que están en espera de que exista una nueva notificación,
para poder allegar la copia de traslado a esa notificación. Entonces de ahí que la interacción, repito, es el factor primordial en el sistema de la unidad de medios de comunicación. Muchísimas gracias, licenciado Miguel. Y bueno, como vamos avanzando con nuestro programa, primeramente por parte de informática, su director nos hacía mención a los sistemas informáticos, en consecuencia la unidad de medios de comunicación, también por parte de su titular, nos ha hecho referencia de la importancia que tienen los sistemas informáticos y su relación con este sistema institucional de archivos. Y bueno, pues recientemente se ha dado continuidad y seguimiento al proyecto de módulos judiciales 2.0, en donde pues dentro de muchos de los servicios que se proporcionan en estos módulos judiciales, que ya tenemos 9 en nuestro estado, la semana pasada fue inaugurado el de Santiago, Nuevo León, en donde pues una de las herramientas que se brinda en estos módulos judiciales es la mediación. Y pues para hablar de esta interconexión que tenemos con el Instituto de Mecanismos Alternativos, nos acompaña el maestro Rubén Cardosa, director de este instituto, y quien pues con la reciente apertura de los módulos judiciales en su versión 2.0, ¿cuál es la opinión del maestro Rubén Cardosa sobre este proyecto institucional que involucra al Instituto de Mecanismos con los módulos judiciales a cargo de la Dirección de Archivo Judicial? Muchas gracias, Alfredo, y por la invitación a este programa, y saludo con mucho gusto al público que nos sigue y a los compañeros directores de las áreas aquí del Poder Judicial. Gracias a ti, Rubén, por acompañarnos. Gracias. Pues la interacción es muy amplia, es muy interesante, porque se trata de un proyecto de acercar la justicia a más personas en nuestro estado, ¿no? Y digamos que la función primordial que tenemos como Poder Judicial es la de buscar materializar el derecho humano del acceso a la justicia. Y el trabajo que hacemos tanto en informática, tanto en unidad de medios, en todas las áreas del Poder Judicial, tiene como fin último, hablando de filosofía, como teleológicamente hablando, como destino, el que la gente pueda acceder a la justicia. Entonces, toda esta transversalidad y todo este trabajo que hacemos en coordinación con informática, que todo el tiempo le estoy dando lata al ingeniero Laguibel para poder tener más cosas, como todo mundo lo trae asediado. Y uno de los trabajos novedosos y recientes en donde interactuamos precisamente los módulos judiciales, porque los módulos judiciales tienen en cada uno de estos a una secretaria o un secretario encargado de un módulo que está certificado además como facilitador de mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Y qué se trata esto? De poder brindarle a la población en municipios donde no tenemos un órgano jurisdiccional, como Allende, por ejemplo, por poner uno de los 9 ejemplos de uno de los 9 módulos que tenemos en el estado, y que además van creciendo porque va a haber más módulos por abrirse. Llega una persona y dice, tengo este conflicto y no sé cómo tratarlo, y pues digamos que nuestro primer respondiente va a ser en realidad una primera escucha. Entonces va a ser alguien que este secretario le va a atender, le va a escuchar, va a levantar una solicitud de servicio y va a llevar a cabo una mediación, y podrá apoyarse también del instituto, porque en ocasiones habrá temas o cuestiones como de carácter penal o de otra materia donde podrá llevarse adelante por el instituto. Claro. Y estos estamos trabajando en colaboración. Incluso, por ejemplo, en el módulo judicial, no sé si es Cadereyta. En el de Juárez. El de Juárez, perdón, sí. En el de Juárez. Así es. Ahí tenemos una interacción directa con nuestros compañeros del instituto que están en Guadalupe y que también tienen rotación en Cadereyta. Entonces, donde tienen una comunicación directa, porque los municipios están pegados y conurbados, y a veces incluso han llegado a hacer mediaciones en conjunto. Y esto es súper interesante, porque además está utilizando la plataforma del Instituto de Mecanismos Alternativos y los documentos que estamos nosotros utilizando para llevar a cabo los expedientes. Sin embargo, las mediaciones y los servicios que den los módulos son acreditados para el módulo, es decir, no voy a hacer yo caravana con sombrero ajeno, mi reconocimiento para el trabajo que están haciendo, y se está incorporando además como una estadística que es general, en el sentido de que cada servicio de mediación que se da en un módulo judicial o que damos en el instituto significa una sentencia que no se va a emitir. Es decir, significa un conflicto que se va a resolver por las partes, que se va por ellas mismas, ellas van a determinar de mejor manera su derecho, pero
no queda en el aire, sino que además se sanciona con el carácter de cosa juzgada, y pues tenemos toda esta comunicación donde además Unidad de Medios nos ayuda a notificar y a llevar adelante digamos, hacer del conocimiento de las personas que están invitadas a una mediación, y de la misma manera también para cuando tenemos que dar vista al Ministerio Público, si se trata, por ejemplo, de un convenio donde se involucren derechos de niñas, niños o adolescentes, también a través de Unidad de Medios estamos llevando con el Ministerio Público. Que nosotros llegamos tarde, Mecanismos Alternativos llegó, digamos, hace 20 años, los órganos jurisdiccionales estamos por cumplir 200 años. Así es. Entonces también, pues nuestros procesos se han venido configurando y hemos venido, pues no inventando, sino tratando de crear e institucionalizar una forma de hacer justicia distinta, en la que también están involucrados desde luego los módulos judiciales y las áreas del Poder Judicial que nos han apoyado, ¿no?, en todo este tiempo. Muy bien, Rubén. Y bueno, referías que no se trata de saludar con sombrero ajeno, pero bueno, yo creo que institucionalmente hablando, todos somos Poder Judicial, y el objetivo de esta mesa de diálogo es que la interacción que nos permite Informática, la Unidad de Medios de Comunicación y el Instituto de Mecanismos, como bien referías, que por conducto de Unidad de Medios de Comunicación se llevan a cabo las invitaciones para la mediación, pues bueno, todos estamos interconectados para poder brindar un mejor servicio a cargo del Poder Judicial para los ciudadanos de Nuevo León. Así es. Y hacías énfasis en que en estos módulos judiciales en el que contamos con un secretario certificado, me gustaría darle a conocer a nuestro auditorio un poquito más de información sobre esta particularidad. Sabemos que el secretario fedatario asignado a este módulo judicial tiene que tener una certificación avalada por el instituto a su cargo, para poder llevar a cabo estas mediaciones de una manera eficiente y con calidad, para que ellos tengan la certeza de que esta mediación, este convenio, este acuerdo al que van a llegar en ese módulo judicial tenga determinada validez. ¿Cómo es que el secretario que se encuentra en este módulo tiene que alcanzar esta certificación? ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo? Es un procedimiento muy interesante y que surge debido a que la mediación como tal o los servicios de mecanismos alternativos no son una profesión regulada por una cédula profesional, digamos, como quienes estudiamos la licenciatura en Derecho tenemos una cédula, quienes estudian Ingeniería también tienen un título profesional y una cédula, y el mediador no lo tiene, es más bien una actividad que hace un profesional de otras ramas o una persona que estudió Psicología, Trabajo Social, Derecho, Ingeniería. Entonces, para poder tener la certeza de que esa persona está habilitada para poder intervenir en un conflicto sin meter las manos, porque a diferencia de una sentencia en donde el juez va a decidir por las partes, donde la jueza o el juez, las partes no pudieron ponerse de acuerdo, escala a un nivel de tener que llegar a un proceso jurisdiccional, y entonces, desde el antiguo derecho romano hasta nuestros días, lo que hace el juez es subsumirse en la voluntad de las partes para decidir por estas, porque estas no pudieron ponerse de acuerdo. El mediador o la mediadora no. Lo que hace la mediadora es que busca que las partes por sí mismas se pongan de acuerdo y propongan sus convenios, aun y cuando están polarizadas y están digamos, contrapunteadas y en posiciones antagónicas. Y eso es difícil. Entonces, para poder llegar a eso, sin decirles qué hacer, sin decidir por ellas, ni sermonearlas, ni regañarlas, se requiere todo un proceso de capacitación y de habilitación, y esa es la razón de ser de una certificación. Entonces, para podernos certificar, como se han certificado los secretarios fedatarios de los módulos judiciales, se hace una convocatoria, se inscriben, tienen que haber tomado antes un curso de por lo menos 72 horas, que ahora con la inminente Ley General de Mecanismos Alternativos a nivel nacional se va a subir un poquito más el estándar, como a 120 horas. Es posible, no está nada determinado, pero por ahí viene. Muy bien. Y después de tomar el curso se pasa por unas examinaciones. En esta convocatoria para certificarse, una evaluación teórica, una práctica donde queremos saber si la persona puede mediar, puede entrar en un conflicto sin decirle a las partes qué hacer y buscar que se pongan de acuerdo. Y esto es lo que han acreditado todos, afortunadamente, ¿no? El NAYA ha reprobado los exámenes y tenemos a facilitadores, es decir, secretarios certificados como facilitadores de mecanismos alternativos en todos nuestros módulos, ¿no?
Excelente, pues bueno, qué bueno que exista este grado de profesionalización sobre los mecanismos alternativos y que en este caso se encarga el Instituto de Mecanismos de brindar esta certificación al personal para poder garantizarle al ciudadano una adecuada y correcta atención. Y bueno, ya mencionamos la interacción que tiene las áreas de informática, la unidad de medios de comunicación y el Instituto de Mecanismos, pero no podemos jactarnos que el sistema funciona bien por nosotros mismos, y para ello tenemos aquí al director de la Visitaduría Judicial, el doctor Roberto Treviño Ramos, quien tiene a su cargo la vigilancia y la observancia de las áreas administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial, quien por conducto de los visitadores judiciales y los inspectores administrativos están cotidianamente visitando las áreas para vigilar que realmente se cumplan con los objetivos de la creación de estas áreas. Y esto pues nos beneficia pues para tener una retroalimentación de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal o hay que redireccionar. Entonces, doctor Roberto Treviño, ¿cuál es la percepción de los usuarios internos y externos sobre el funcionamiento que brindan las áreas del sistema institucional de archivos? ¿Qué perciben ellos y qué perciben ustedes en estas visitas de inspección judicial que realizan? Buenos días a todos, Alfredo, compañeros. Muchas gracias por el esfuerzo para llevar a la población todo lo que venimos realizando en el Poder Judicial. Y bueno, atendiendo a la pregunta que me formula, fíjese que es muy interesante saber y conocer desde la perspectiva del usuario cómo estamos dando ese servicio. Y fíjese que la perspectiva general es muy satisfactoria, la verdad. Hacemos encuestas a través de la Visitaduría Judicial vía diversos canales. Uno es personalmente ahí en el área del juzgado. Otro es a través de la plataforma electrónica. Abrimos canales para que también nuestros usuarios del tribunal virtual puedan comentarnos y darnos un retro de cómo venimos realizando los servicios. Y propiamente aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para un anuncio a través de la plataforma del tribunal virtual. Muy bien. Cuando uno accede o uno entra a su expediente electrónico, hay una pestaña, una leyenda donde uno puede participar en dos canales. Uno, vía videoconferencia con un visitador judicial y externarle cuál es su queja, su motivo de alguna mejora en el servicio. Y otra, hay una encuesta ya previamente establecida con diversos segmentos para evaluar, y uno de ellos es precisamente los servicios que el juzgado tiene con su relación con la unidad de medios de comunicación, con el archivo, con el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias y todas las demás áreas del Poder Judicial. Entonces, ahí esa encuesta nos permite conocer de forma metodológica cómo se está dando este servicio, y en cuanto puntualmente a la formulación de la pregunta que nos hizo, el promedio que nos da es de 97% de satisfacción. Hay un 3% que yo básicamente lo atribuyo a ese 3% a muchas veces a que nos ha faltado llegar con la información a nuestros usuarios, para no decir que no conoce las herramientas, sino que no hemos tenido los mecanismos adecuados para que él conozca exactamente cuál es la ruta o cuál es la fórmula para solucionar o para atender los diversos trámites que viene realizando ahí. Entonces el 97% a mí me arroja un número muy satisfactorio. Claro, hay que atender y enfocarnos en ese 3% y la respuesta es esta, ¿verdad? Es cómo llegamos con la información, cómo llegamos con los instructivos, con los mecanismos para que él conozca cómo atender ese servicio que en este caso este usuario estaría referenciando. Fíjense que vemos y hemos estudiado diversos canales, infografías, conferencias, ciclos muy importantes de capacitación de las diversas áreas, y creo yo que ese 3% lo vamos a seguir manteniendo durante algún tiempo, en lo que terminamos de llegar a la población, a los usuarios propiamente, a los profesionales y a nuestros usuarios en general, de cómo accionar todos estos mecanismos. Y creo también que mucho de esto deriva del constante
actualización que estamos realizando. Nuestra plataforma tiene, no me dejará mentir el ingeniero Daniel, un sinfín de actualizaciones casi por semana. Nosotros desde el área de visitaduría estamos constantemente monitoreando y vemos que hay una aplicación nueva, hay una aplicación de la UMC, de la Unidad de Medios de Comunicación, del archivo, de los módulos judiciales y de todas las demás direcciones diarias que contribuyen a fortalecer el servicio de impartición de justicia en la institución. Entonces creo que también es mucho de la rapidez con la que vamos generando todas esas adecuaciones, modificaciones, que genera ese 3% ahí de insatisfacción de los usuarios. Excelente, doctor Roberto. Y pues bueno, como se está dando a conocer al público en general, a nuestro auditorio, pues bueno, en las áreas del Poder Judicial existe el órgano de la Visitaduría Judicial, que es quien nos observa que realmente estemos cumpliendo con nuestros objetivos y con nuestros estándares de calidad. Es decir, periódicamente la Visitaduría Judicial está haciendo esta revisión de las áreas para ver el desempeño. Y como bien lo menciona el doctor Roberto, pues bueno, tenemos un 97% ahí en cuanto a una evaluación positiva, pero también tenemos que atender definitivamente este 3% que la población también demanda exigir y mejorar los niveles de calidad en la prestación de los servicios. Y bueno, doctor Roberto, al interior del sistema institucional de archivos contamos con un par de documentos, uno que es el conocido Manual de Operación del Sistema Institucional de Archivos, el cual pues a modo de comercial ya lo tenemos disponible para su consulta y descarga en el micrositio del Archivo Judicial, y tenemos anualmente el Programa Anual de Desarrollo Archivístico. ¿Cómo influyen este par de documentos para que la inspección administrativa pueda realizar adecuadamente su función en cuanto a los procesos y actividades que se desarrollan dentro de las áreas del sistema institucional de archivos? Bien, yo creo que la forma más práctica para platicarles esto es con una analogía. Y la analogía que voy a tomar es la de las aplicaciones estas de traslado de personas, particularmente la de Uber. ¿Y cómo funcionaba el Uber? Bueno, anteriormente, pues todos sabemos, tenías que salir a la calle, esperar que pasara un taxi, el que fuera, el que viniera disponible, le hacías la seña y ya le decías la ruta que ibas a tomar o a dónde ibas, y el chofer, bueno, te tomaba o no te tomaba el servicio, ¿verdad? O la necesidad de servicio. Podía estar lloviendo y pues tenías que estar ahí abajo de la esquina, ¿verdad? No sabías o desconocíamos quién era el taxista, cómo lo evaluaban otros clientes, con qué ibas a pagar, qué ruta iba a tomar. Y había un sinfín de información, pero toda estaba desvinculada. Una aventura a lo desconocido. Una aventura totalmente a lo desconocido, así ¿verdad? Es. Y todo había mucha información, pero toda estaba desvinculada. No sabías si iba a traer feria para devolverte tu cambio, y se quedaba ahí con la propina gratuita, ¿verdad? O te iba a cobrar más de lo que marcaba el taxímetro por las condiciones en las que se daba el servicio. Sí, exactamente. Entonces, pasaba algo similar antes de que contáramos con nuestros sistemas de informática y particularmente con nuestros sistemas del archivo. Yo aplaudo todo este tipo de mecanismos porque de alguna manera encausan al funcionario y al usuario por una misma ruta. Muy bien. ¿Qué logramos con eso? Una identidad en el servicio. Y cuando logramos una identidad en el servicio, pues evitamos insatisfacción. Por ejemplo, que vas a un lugar y bueno, a lo mejor te atienden de una manera, vas a uno distinto y te atienden de una forma muy diversa o de una forma muy desigual a la anterior. Y entonces eso te va generando mucha insatisfacción. Igual pasaba con nuestros archivos. Ibas a un archivo y el archivista o quien estuviera a cargo tenía una forma particular de atenderte, otro te daba un numerito, otro te decía vuelve a cierto horario, otro te decía sí, pero déjame primero sacar unas copias y demás, un sinfín de cosas que podía haber que entorpecían o no hacían que el servicio fluyera de manera eficiente. Este tipo de mecanismos, y particularmente el documento que usted acaba de mencionar, el Sistema Institucional de Archivos, genera eso, que todos tengamos un mismo encauzamiento para atender y dar servicio. ¿Qué es lo que quería hacer referencia cuando mencioné el tema del Uber? Bueno, ahora con este mecanismo, ¿qué es lo que hace? Reunió toda la información y las buenas prácticas que teníamos en los distintos juzgados, en los distintos archivos y a través del comité que tienen para generar este documento, identifican esas buenas prácticas, las llevan a los demás juzgados y a los demás áreas a su cargo y le dicen cómo va a ser la forma más idónea para dar el servicio y lograr la satisfacción de nuestros usuarios. Es correcto. Entonces, en ese sentido, yo creo que
el tema de, por ejemplo, también contar con herramientas informáticas como lo tenemos para poder encauzar todo por una misma ruta o por un mismo canal, pues generan eso, que toda la información esté disponible en un lugar concentrado. Anteriormente, antes de contar con la herramienta electrónica, ¿qué hacía el usuario? Pues llegaba al juzgado y le decían, ¿sabes qué? Tu expediente puede estar en proyecto de sentencia, en acuerdo, lo tiene X funcionario para una audiencia o demás, y pues iba a provocar que el usuario anduviera peregrinando por el juzgado tratando de localizar el expediente. Hoy en día, teniendo esa información concentrada en la plataforma electrónica, por ejemplo, tenemos que se sabe exactamente en qué lugar se encuentra el expediente, en dado caso de necesitar forzosamente el físico, puesto que ya tenemos el electrónico y ahí está toda la información concentrada que ya no necesitarían inclusive ni de trasladarse al juzgado para poderlo conocer. Entonces, esa es la ventaja que yo le veo a la unificación de criterios de servicio a través de estos mecanismos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esta concentración de buenas prácticas en estos documentos, pues cada año las estamos tratando de mejorar y de incorporar nuevas actividades para que sean estandarizadas de la misma manera. Y bueno, se nos agota ya los minutos de nuestro programa y es así como damos por concluida esta emisión más de su podcast Entre Páginas y Letras, agradeciendo de nueva cuenta a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy y al público que nos sigue a través de la transmisión de Facebook del Archivo Judicial. Asimismo, invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, Threads, TikTok, en donde nos encuentran como Dirección de Archivo Judicial. De la misma manera, y todo el demás podcast lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Solamente búsquenos como Dirección de Archivo Judicial. Invitarnos a que conozcan nuestro micrositio. Dejaremos el enlace en los comentarios en donde encontrarán información sobre los servicios que ofrece la Dirección de Archivo Judicial. Esto fue Entre Páginas y Letras. Esperamos haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hubo un problema. ¿Qué pasó?